Muy bien, pues con este disco terminamos esta noche de reseñas, Dylan y yo. Dylan, ha sido un gusto y creo que la noche nos llevó a este momento en particular, el momento culminante de esta noche de reseñas. Creo que este va a ser el reto mayor de la noche. Para mí representa un reto comentar este disco porque a pesar de que lo he escuchado, he tratado de asimilarlo y tengo mis impresiones. Creo que es difícil decir, sacar todo sobre este disco, sobre todo lo que me genera a mí en mi experiencia, o todas esas preguntas, esas curiosidades que quiero sacar. En fin, la banda es Inter Arma, el trabajo es New Haven a través de Relapse Records, de igual manera este 26 de abril, este próximo viernes. Fija, ojo aquí, puse Black Death Metal, metal psicodélico y sludge. Me hice bolas, o sea, porque no tengo una idea concreta de qué ponerlo. ¿Tú qué le pondrías de etiqueta? Empecemos por ahí, a este disco. Mm, Usa- Black. ¿Usarías la palabra disonante? Es que sí, de repente tiene disonancias extremas que sí dices, ah, cabrón, a ver. Sí, 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 sí. Sí, tiene algunas disonancias. Y me sorprendió mucho que también hay psicodelia y obviamente el sludge está también presente, ¿no? Y el black. Pero, pues es como un black Para mí, psicodélico, no sé. para mí esta es la ambrosía, ¿sabes? El placer musical de oír a las bandas. No todas las bandas me llevan a ese lugar. En que es emocionante escucharlos, pero que también es igual interesante esa reflexión que genera hacia adentro, ¿sabes? El tratar de encontrarle la coherencia, el observar cómo la asociación de ritmos, la asociación o la intercalación de una idea con la otra, o cómo Ujú, se superpone una voz que dices, ¿de dónde chingados viene este tipo de voz en este disco, ¿sabes? Aquí no están trabajando sobre un estilo, no están trabajando sobre la idea se supone que si es black, tiene este tono o esta velocidad. Y si es death, lo mismo, o post-metal, o psicodelia, o experimental. No hay ningún tipo de noción sobre eso. Este disco me llamó mucho la atención cuando se anunció porque se anticipaba como, voy a parafrasear, un nuevo paradigma para Interarma, ¿sabes? E Interarma para mí es una banda que he logrado apreciar más con el tiempo. Puedo apreciar más ahorita hoy viendo hacia atrás que en su momento cuando escuchaba sus discos. Me gustaba, sabía que era una banda buena, pero no era capaz de saborear todo su diálogo, de saborear todo lo que toma musicalmente y a dónde los llevan las canciones. Este disco, si algo tiene, son 8 canciones, ¿verdad? Sí, son 8. Si sí. algo tiene, es que cada canción es un caso de estudio. O sea, musicalmente hablando, cada canción es muy único. Y esto puede sonar a cliché como comentario, porque lo solemos decir, pero yo estoy ya capaz de quitarle este argumento a muchos discos que ya he dicho, que he comentado a lo largo de los años, pero defender que esta canción es único. Y no se trata de que, acá es Post Black, acá es Doom, no, sino que dentro de esta idea, de este tono que la banda genera con una canción o con la otra, digamos, explora musicalmente ese espectro, ese universo de sonidos y te pone frente a frente a cosas que no prevés, o cosas que incluso si te jactas de ser una banda que escucha bandas experimentales, dices, ok, esto no necesariamente tiene que ver con copiarle a tal banda, a tal voz, ¿sabes? O sea, es un diálogo musical muy único. Y esto le llega a pocas bandas, y esto no llega por accidente. Hay que tener mucha intención sobre cómo quieres proyectar tus canciones, a dónde quieres llevarlas, ¿no? A este momento tengo una entrevista por publicar con el baterista, una charla grandiosa para mí, para aprender en el contexto que me da, pues, para entender este disco. En fin, Dylan, hasta aquí lo dejo, ¿no? ¿Tú qué me puedes decir de entrada, de enterarme de este disco?
Bueno, Interarma sí es de esas bandas bueno, nunca, como que no pierdes de vista personalmente, pero tampoco estás tan al pendiente de si viene algo nuevo, ¿no? Mm, Yo los descubrí con Sulfur English. sí, hace 5 años ya. Ujú. Sí, Sí, o sí, cinco 6. años. Creo que fue en el 2019, sí. 19, ¿no? Ujú. Sí, sí. Yo los descubro con ese álbum y me gustó, la verdad es que sí, sí me gustó. Entonces, pues, estás como que... No es una banda que te genera una expectativa tan grande porque no sabes qué va a venir, ¿no? Pero tampoco es una banda que dejas en el olvido. Entonces, pues, cuando se anuncia y todo, dije, ok, Interarma, me interesa a ver con qué nos ¿Oíste, sorprende. Y oíste el sencillo de New Haven? ¿Lo viste en su momento? La primera no, 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 canción. no. No, la verdad, sí, Te fuiste ciegas a oír este disco. a ciegas, sí. Sí, 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 Uf, definitivamente. qué, Entonces, qué chido. sí, no quise escuchar nada. Dije, no, pues nos esperamos, ya no falta tanto, ya a ver cuándo se reseña, etcétera. Eh, Qué bueno que me invitas, ya lo pude escuchar y no, fue... Ya te diste cuenta por qué te invité a ti, ¿no? O sea, Sí, ok, ok. sí, es una gran experiencia y hay tantas cosas en cada canción. Eso es cada canción, yo lo vi como que cada canción es un mundo, pero funcionan entre sí. Oh, yeah. O sea, en cada canción es una experiencia diferente, pero curiosamente, a pesar de ser distinto la experiencia o el descubrir toda la musicalidad que están trabajando, funciona. Y eso es muy difícil de hacer. Siento que hay muchas bandas que o todo el disco es muy, muy parecido o muy monótono, o hay bandas que las canciones a lo mejor no son muy diferentes, pero a la vez no terminan de cuajar, no hay una Ujú. cocción. Y aquí sí, aquí siento que a pesar de que cada canción es una experiencia diferente, todas funcionan. Siento que una no funciona sin la anterior y la que sigue no está funcionando sin Mm. con la que estás ya en escucha. ¿Le cambiarías algo al orden de las canciones? O te parece que funciona así? A mí me parece que funciona así. A mí me parece que funciona. De hecho, se pueden agrupar el tono, el humor de las canciones de la uno a la 3 es un paquete. Ajá. La cuarta, Endless Grey, es una especie de descanso y creo que le hace Ujú, falta. O sea, creo que esta no es una canción como tal. Esta canción tuvo que ser hecha como descanso, como intermedio para lo que viene después en las subsecuentes tres canciones. Gardens in the Dark, The Children, The Bombs Overlooked y Concrete Cliffs, porque son canciones muy particulares. La voz, ¿qué pedo con la ujú. voz acá, no? Estás oyendo. No, 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 no. Eh, ok, bueno, creo que hasta ahorita se ha tratado de decir que es un perro disco grandioso. Y en Sulfur English, la banda ya estaba trabajando con disonancias más claramente. Ya tiene esos indicios de una banda que manipula el mundo de la disonancia, pero en base al sonido de Interarma. No está tratando de meterse de lleno hacia algo. Mencionabas eso de que cada canción es como un tipo de mundo. Y yo un poquito atrás aludí a esa individualidad de las canciones o a cómo exploran el universo musical de su tono de este disco, vaya. Es Interarma, puedes irte a oír Sky Burial y escuchar la voz, escuchar los ritmos, bueno, no los ritmos en sí, sino este tipo de dualidad que existe más bien este tipo de elemento característico en el que la batería es muy singular. No es una batería de fórmula, no es una batería que ataque a Ujú, las canciones como se supone que ataca en cierto estilo, vaya en black, en death, en post, para nada, para nada. Rompe el esquema musical la batería. Por eso fue que, de hecho, me decidí buscar al baterista, porque aparte, bueno, es una pieza clave en Interarmo, en fin. Muchas bandas, y esto, bandas de disonancias, bandas experimentales, siento que les basta una idea buena para con esa idea buena hacer un disco, ¿sabes? Y nos gusta y funciona. Entonces tienen una secuencia de canciones
que al final de la escucha del disco no termina siendo un disco expansivo o que se, sabes, que amplifica o que deja una idea muy grande o grandilocuente de la musicalidad, sino que es una idea que entusiasma, muy buena. Por ejemplo, comentábamos tú y yo el del proyecto griego de Disonante, Blartak, ¿te acuerdas? Ah, el de, ajá, sí, 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 el de Bla- Quad Track, ¿no? Que es ah, K, una V, ajá, Track, algo así. Ujú, Baltrack, Caltrack, no recuerdo. Funcionó. Dijo que no dejó de entusiasmarnos, pero te das cuenta de que empieza ujú. a ir en círculos sobre esa idea y no va más allá. Y es injusto irme con una banda que está debutando, ¿no? Para ejemplificar. Pero hay bandas, Meshuggah. Meshuggah es una banda Mm. que ya ahorita el día de hoy está exprimiendo ese limoncito, le está metiendo la cuchara y dices, "Todavía le quedan gotitas". O esa pasta de dientes como el Malcolm, el del medio, ya está metiéndole la llanta, ¿sabes? Ya no da más eso, pero están tercos. Pero porque les funciona, porque pues a su público le encanta, en fin. Cosa muy aparte a lo que hace Interarma acá, en el que el cómo aproxima la idea de una canción no es como una canción, son canciones buenas, funcionan, pero creo que se forzan en tratar de perturbar el proceso como en el que se supone que se comprende una canción, ¿sabes? En base a una melodía, las melodías son raras, los ritmos son raros, la interlocución vocal es rara, y esa combinación de cosas, todas son raras, pero no te dejan la idea de que, a mí no me deja la idea en particular de que es una banda experimental, ¿sabes? Porque siento que el ataque de esta banda ya está demasiado, desarrollado. Em, digamos, la idea, el vocabulario de Interarma ya está demasiado establecido y este disco es experimental de a madre, pero porque ya tiene una base tan sólida en su vocabulario, no se siente que esté perdido, no se siente que sea una banda aparte, ¿sabes? Mm. Y sí, es disonante y creo que el tema inicial es muy raro, demasiado raro. Yo sí lo escuché como sencillo y dije, fuck, ¿sabes? No veo venir. De hecho, por ejemplo, la secuencia de bajo que tiene adelante de la mitad, es como que si, es más, no sé si notaste que en los audífonos juega con Mm, los ujú. volúmenes, ¿no? A veces no El se volumen. escucha, Ajá. nada más se escucha este, a veces nada más se escucha este, a veces al final de la canción Gardens in the Dark no, sí, Gardens in the Dark, se sube volumen, el volumen, que duele y ya, se corta de golpe, ¿no? O sea, tiene ese tipo de juegos, vaya, la banda está jugando, tiene sentido del humor. Eh, pero a lo que voy es, cada canción te das cuenta de que es rara, no baja la rareza. Quizás es más notable el inicio, que es raro, que es bizarro, pero esa melodía tan extraña disonante, no es lo primero que te das cuenta. Y cómo se va construyendo las líneas de bajo, no son para nada regulares, están Ujú, intercaladas, o sea, no es nada, nada, nada modular. Eh, pero al final del día, al final de cuentas, es una buena canción, con gancho, con ese cabeceo, headbanging, tiene todo. Los solos de guitarra a veces me recuerdan, no sé, a un solo de una banda setentera, ¿sabes? Así como ajá, de exacto. Sí. rock, yeah, ¿sabes? A huevo. Tiene esa actitud, sumergida, imbuida de toda esa mezcolanza de cosas. Y luego, segunda mitad del disco, ¿no? Las voces. No sé qué tipo de, ¿con qué lo compararías estas voces? Son como voces limpias, graves, Ah, tipo, digamos, Nick Cave, pero no. Con, tipo post-punk, pero no. Tipo, esta banda del músico de Behemoth, de Nergal, Me and That Man, creo que se llama. Me and that man. Ajá. O sea, el dark folk, ¿sabes? Ese tipo de voces Sí, como de dark folk contemporáneo, americana de Estados Unidos. Tiene ese toque de la música de Estados Unidos, ¿no? King sí. Dude, bueno, por ahí va la cosa. Pero también es que es raro la decisión de insertarle al tono de esas canciones ese tipo de voces. Para mí es súper rarísimo.
Y hablando con el baterista, me dice que, por ejemplo, esa canción, Gardens in the Dark, que es es lo más choqueante porque no ves venir para nada ese tipo de voces, pero esa canción se hizo alrededor de la batería. Y lo que él hizo, descubrió practicando su instrumento, porque yo le hice la pregunta. Cuando eres alguien que en la batería le pone mucha tensión, ¿cómo le haces para evadir la repetición muscular rítmica, ¿no? Lo que llega por inercia, voy acá y acá. Bueno, dice, yo me pongo estos parámetros. Por ejemplo, en esa canción, o más bien fue una canción accidental, dice que él decidió que iba a tocar todos los toms, todas estas percusiones, pero sin tocar el snare o sin tocar el hi-hat, ¿sabes? Entonces se centran esos parámetros en el que normalmente uno está acostumbrado a que de repente viene el remate, ¿no? En el snare. Ujú, Y pues es parte de la estructura de una canción, ese tono que proporciona el snare. Y te das cuenta de que lo que genera esa canción es ese tipo de ansiedad, de que nunca viene el snare. De repente, o sea, se va dando vueltas y te lleva así, pero no cae el snare, ya más adelante te empieza a caer. Y dices, bueno, eso surgió de la idea en el que voy a tocar, pero sin tocar el snare. Y ojo, al platicarlo no es para nada una idea única, no es para nada, este, la banda está innovando, no se trata de eso. Pero el hecho de que se tome la libertad del mental extremo, implementar este tipo de ideas, obviamente con la genialidad que tienen musical en su cabeza, funciona muy bien. Y es el resultado de estas canciones. Para mí en particular, la sexta canción es de mis favoritas, The Children of the Bombs Overlooked. Siento que es la que resume para mí el disco, ambas partes, lo más raro, lo más digerible, lo más memorable, todo está para mí en esa canción. Y de hecho yo le planteé, no hubiera servido como una canción de introducción al disco, y si no, para mí todo el tiempo la canción que iniciaba era New Haven. ¿Por qué? Porque ya lleva años que la tocamos en shows y a la vez es como una broma introducir esa melodía rara que parece que no funciona, pero así abre el disco, dice. O sea, fue como que una broma que hizo la banda al abrir con esa canción, pero eso no quiere decir que es el tema más interesante, el tema que resume el disco. Te vas a dar cuenta, yo me di cuenta de que el disco es súper, súper, súper grande. Eso es. sí, 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 el álbum es como muy vasto en muchas cosas, porque incluso eso que comentabas, yo también lo percibí y me causó curiosidad. Y es raro, pero queda eso de las guitarras hasta medio hard rock. Sí, 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 los solos que dices, Ajá, de dónde chingado ajá, sale Pero es eso, o sea, es eso de que la banda no está cerrada. Somos una banda de black, una banda ajá, de death. exacto, exacto. Y cada Sí. cuando sale una banda de eso, que haga ese tipo de cosas. Lo comentábamos en la reseña de Cells, con Black, los solos, Mm, el efecto del wah wah, ¿no? Los solos de guitarra y el efecto en ciertos momentos, la onda medio bluesy, Pink Floyd. sí. Hay momentos en este disco que me llevan a pensar en Pink Floyd también, ¿eh? Bueno, no son tan presentes, tan ahí escondidos, pero tienen esa cierta noción. Y, perdón, te interrumpí. Sí, 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 no, 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 no te preocupes. Entonces, y me causó mucha curiosidad, me parece que son las últimas en la canción 6 y 7 que no sé si recuerdes a esta banda, me refiero vocalmente en Nero Di Marte, ¿Nero Di Nero Di Marte. Marte? No había hecho la conexión. A ver, dime. Sobre todo hay no recuerdo ahorita el nombre del álbum, Pero pero hay un momento, debe ser los álbumes viejitos, pasados, no de los más recientes, a lo que te sí, refieres. sí, sí, claro, porque Perfecto. hay una voz y de repente se siente toda la oscuridad como atrás de la voz, por así decirlo, y hay Ujú. momentos en que Interarma hace eso. Bueno, me hizo recordar esos Mm, momentos, pero como dentro de toda esa ambientación con la voz y como un poquito más envolvente, abajo o como escondido están estos riffs
y la batería Ujú. cuando de repente hace esos cambios. Entonces ahí fue cuando dije, ok, a ver, aquí hay disonancias, pero también está raro porque ¿por qué la guitarra está así? ¿Y por qué me estás dando esta voz? Me estás dando un mundo musical muy grande. Entonces, Sí, sí, sí sí, sí. hubo Muy momentos en que disparatado. exactamente esa era la palabra que estaba buscando, era disparatado, porque incluso al principio las primeras, sin contar la primera que es la apertura rara, Ujú. pero en la primera canción me recordó un poquito a lo que hizo no hacia esa dirección, pero como que en el jugueteo más fangoso, sin dejar lo divertido del sludge y todo, lo que hizo Lord Dying con su disco que también a mí me encantó, Ok. que lo hizo divertido, lo hizo variado. Aquí siento que Interarma no va por esa dirección, obviamente, pero me refiero a que agarre esos elementos más entretenidos y todavía los maquilla un poquito más con otro tipo de música, con disonancias, etcétera. Entonces, lo hace muy, muy divertido, y muy entretenido en el sentido de que tratas de sacar todo lo que hay ahí, ¿no? Es como cuando tienes una caja llena de cosas y quieres saber qué más hay y A sigues huevo, a sacando huevo. y Ándale. siguen saliendo cosas, ¿no? Así lo vi, A huevo, a huevo. como bolsa de Hermione, no sé, que Sí. salen cosas y salen más, güey. Así lo Ahorita sentí. me vino a la mente otra parte de... Y yo sigo defendiendo la batería porque para mí es muy importante. Ojo, esto sin inmeritar el resto, ¿no? Pero Ujú, yo puedo decir si algo tiene es que el hecho de que le pongan mucha atención a la batería termina siendo algo superior, fuera de lo tradicional o lo convencional. Creo que es Violet Scissors, en el que toda la canción, la batería es un redoble continuo. Toda la canción es una columna de puro redoble. Y la canción, y tiene los remates, tan, tan, tan. Pero, o sea, es muy lineal la batería, pero las guitarras tienen ese tipo de, como de movimientos que serpentean o sea, ujú. para mí serpentea, ¿no? Entonces genera esa movilidad muy única que cuando reconoces las partes y te das cuenta, a ver cómo logran generar ese tipo de movimiento o de baile cuando la estructura rítmica es demasiado rígida, ¿no? Ajá. Son ese tipo de cosas los que a mí me hacen maravillarme de esta onda. Entonces, por una parte es que hay mucha intención detrás de eso, buenos músicos, y aparte lo que me queda claro es que son músicos, no son músicos que estén casados con un género o con una época Ujú, o con lo clásico. Este, este disco yo lo disfruto mejor después de escuchar a Tantifaction, ¿sabes? Eh, ok. el intro del disco marca esa onda psicodélica macabroide. Tantifaction en varios lugares se les ha catalogado como post-black, eh, porque tiene esa onda atmosférica, ¿sabes? Que no es un black metal regular, y es muy espaciosa, genera esas sensaciones ambientales. Y esas son bandas como por ejemplo Decline of the Eye de Francia, manejan un post-black más macabro, más negativo que lo que estamos acostumbrados del otro lado, ¿no? Y no está mal. Yo para mí es una banda de black metal psicodélico. Lo mismo, cuando te preguntaba cómo catalogarías esta banda, me gustó muchísimo que dijeras a Nero Di Marte como referencia. Nero Di Marte de antaño, porque en esos Ujú, años se mencionaba a Nero Di Marte como una banda de post-death. Y a la fecha se discute mucho eso del post-death. O sea, como el meme ese de el death metal no puede ser melódico, es una falacia, ¿no? Ajá. Así, los puristas, hasta la fecha, a ver, hay post-black, hay post-metal, hay post-doom, post-hardcore, post-rock, Post-rock. pero post-death no hay o sea, estamos muy renuentes, muy reacios a llamar un género post-death, ¿sabes? Hay ciertos lugares, ciertas ocasiones en las que una banda se quiere reconocer así, ¿no? Como post-death, pero no queda, no cuaja, ¿sabes? Como que no, aún no marca como que esa intención de que se le llame post-death a algo. Kardashev, Death Gaze, ¿sabes? Mm. ¿Sabes a dónde voy con eso, no? Sí, sí. Este, en fin.
O post-deathcore, ya se ha visto esas ondas por ahí, en bandas como por ejemplo Of Modern Architecture de Canadá, en fin. En esos años, 2012, 2013, se hablaba de Nero Di Marte como post-death. Y no, yo recuerdo ver discusiones, ¿cómo puede ser? No, que no sé qué, que no existe, es una falacia, etcétera. Si yo me pusiera ahorita a querer catalogar y dijera que Interarma es post-death, eh, para mí cuaja. Obviamente sería reductivo, sería reducir mucho la imagen musical de la banda porque termina siendo muy amplia. Pero si a alguien le cabe que Antifaction sea post-black, ¿por qué no le cabría a esta banda ser post-death, implicando que también es psicodélica y que, bueno, pues es muchas cosas, ¿no? Sí. Entonces, por eso mismo, de hecho, la entrevista, voy a publicar algo de esa entrevista, voy a publicarla en segmentos, siento que va a funcionar más así si se publica por temas, ¿sabes? Y le doy el título Mm, a esos temas. Pero hablamos de Antifaction y hablamos de que ese disco le encantó a él. Y a eso iba con que es una banda que sigue manteniéndose informada. Para él, el mejor baterista es, ¿qué crees? ¿Quién crees que es el mejor baterista? para el Para de TJ, Interalba, para TJ, sí. Jamie, híjole. Jamie. Ah, ok. Dice, Jamie es el mejor baterista del mundo, punto, en el death metal, ¿no? Sí, claro. Creo que sí mencionó death metal, punto, dice. Mm, Entonces, em, bueno, eso creo que para mí me dice que estamos en sintonía musicalmente, uno como escucha, en lo que le interesa, en ese lenguaje, en ese diálogo que se ha desarrollado hasta ahorita, de lo que es lo más novedoso, lo más fresco, lo más experimental, pero que siga haciendo canciones interesantes, canciones con gancho, que atraen, ajá, que logran ser algo, ¿no? Que no se pierden en el experimento, de esos hay muchísimos. Y esto es el resultado de eso, ¿no? De músicos, perdón, de músicos que están dispuestos a la aventura, a experimentar, a no limitarse porque son ciertas bandas de metal y que están muy informados con lo que pasa allá afuera. Él dice que dos de los discos que más lo han impresionado es ese, perdón, de Tantifaciat y el de Plebeian Grandstand, si lo conoces. ujú, El sí, último de Plebeian Grandstand es una banda de que de Francia. Sí, se me hace que es de Francia. Bueno, es de David Morty. ajá, Em, en fin, la última canción, ¿qué pedo? Después de toda esa experiencia que tienes, tan alocada, la última canción es guitarra acústica, bluesy, con sí, piano. Y, ok, como ya oíste al cantante, al vocalista cantar con esa voz grave, pero entonar melodías, no es un shock tan grande escuchar la última canción con eso. O sea, no es un shock, pero si empiezas a hacer las cuentas y a notar dónde iniciaste y dónde terminaste, dices, ¿cómo chingados llegué aquí, no? Y no descuadra. Para mí no descuadra en particular porque la canción, el otro sencillo que han lanzado, Concrete Clips, que de hecho lo escuché como sencillo antes de oír el disco y no me cuajó, no me cuajó. Pero en la dinámica del álbum es la última canción pesada, ¿so? La última canción metal. Entonces, bueno, te ofrecieron lo más, el inicio más extremo y el final más extremo. Y es como que te pierdes de todo el contexto que pasa en las otras canciones y para mí no me cuadró. A ver, ¿cómo de esto que ya escuché me manda acá, ¿no? Pero ya que escuchas todo lo que pasa, dices, oh, ujú, pinche delicia. Y bueno, pues la última canción es otra pinche delicia, pero se puede medir muy aparte porque pues tiene otros parámetros muy distintos, ¿no? Pero lo que sí es muy raro oír una canción de este tipo, en un disco de este tipo. ujú, exacto. Sí, 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 la última canción, justo como lo dices, creo que, no sé, lo acabamos de hablar en Full of Hell, ¿no? Ujú. Vienen con canciones cortas y todo esto, y las seis como que te desanima, las de 6 minutos, perdón, y todo. Pero en este caso traes toda esta
universo de sonidos y musicalidades y todo, y al final hacen un cierre que curiosamente es tan diferente, pero cuadra muy chingón. O sea, la última canción es como, ok, ya te entregamos todo lo que es este fuerza, ataque directo, en musicalidad más extrema, metal más pesado, etcétera. Pues ya vámonos con un bluesito, ¿no? Entonces como que sí Sí, a dices, ok. huevo. No, pues Dices, ok, y... así como de que cuando ya te quedas al final en la cantina, eres el último y ya exactamente, estás así ajá. tú, ya estás así tú con tu chela así sentado solo, güey, así, ¿no? Ajá, sí, justo, justo. Lo que suene, ya estás ahí. Aquí están ahí se ve en la pantalla estos pinches geniecillos. Creo que no está actualizada, Ujú, creo que hay un miembro nuevo que no, diferente a los que se ven aquí, creo, porque se unió el año pasado o hace 2 años, pero insisto, ok, pinches geniecillos, esta banda. Em, sí. este trabajo resignifica muchísimo, resignifica todo lo que han hecho y los pone frente, o sea, le preguntaba, ¿están dispuestos a volverse más raros después de este disco? Eh, y dicen, no creo que nos volvamos una banda de noise tipo Merzbow, ¿sabes? Digo, ok, Ujú. todavía no están ahí. No, se ríe. Pero la banda está dispuesta a hacer algo más raro, ¿no? Entonces yo le preguntaba, este es un disco del que no puedes retroceder, no puedes irte más atrás una vez que reconoces este tipo de música en tu sonido. Sí, dice, no, no creo que lo. Entonces, la tendencia que va a marcar hacia adelante la banda es volverse más pinche bizarra, más pinche extraña, y eso me encanta. Sí, sí me escuchó bien, me pareció un error aquí, pero sí se me escuchó todo bien. Sí, sí, nada más hubo de repente un corte, pero como que nada más se avanzó el audio. Ah, ok, bueno, en fin, eso. Entonces, estoy bastante satisfecho con lo que hemos logrado comentar de este disco. Hay muchas, o sea, si nos ponemos a hablar del bajo, creo que hay muchas cosas que defenderle a cómo se sale Sí. también de la norma. Las atmósferas, hay una manera de que la voz en la producción genera una atmósfera que es muy interesante y vale la pena también hacer anotaciones sobre eso. Pero bueno, ya entramos más de media hora hablando de este disco. La intención siempre es en quien nos escucha, dejarles una opinión más allá de lo básico, ¿no? Bueno, de que, es bueno, es malo, es contundente. Bueno, aquí Ujú, no, claro, sí, sí. este no es el canal para eso. ¿Qué qué calificación le pones? Eh, pues sí, a mí sí me gustó mucho y lo dejé en 9. Yo creo que aquí sí es un 9.5 porque este álbum me voló la cabeza. Y yo creo que incluso entre más lo escuches probablemente llegue al 10, no lo sé. Pero sí, porque no es un álbum que solamente sea de una escucha, porque tiene tantas Sí, cosas que bueno, sí, sí, sí. sí, no es solo de una escucha. Yo lo, yo sí estoy considerando el 10. El 9.5 en mi cabeza lo tengo, ¿sabes? Pero Ujú, también visualizo el 10 de decir, es que esta madre es especial por muchas cosas que no vas a encontrar en ninguna otra banda. O sea, sí. E incluso sí, catalogarlo, sí, encerrarlo en sí, solamente en un sí, género, en un subgénero, sí, es sí. nada. A ver, el disco de The Antifacial me encanta, pero lo que hace especial ese disco son sus melodías macabras, como de otro mundo, esos momentos disociativos en sus melodías, el teremín, cosas Mm, raras, sónicamente, las sonoridades raras. En el dialecto de su música es muy interesante, este, pero yo siento que es efectivo un poquito más allá, ¿sabes? Como, y tiene sentido que sea de un paso más adelante, si hablando de que el baterista, quien es gran parte compositor de las canciones y de los riffs de estas canciones, se admira mucho su trabajo, admira mucho ese disco, ¿no? ujú. Este, bueno, eso nada más. Para mí es un 9.5 y estuve,
Le voy a dar el pinche 10, chingue a su madre. Sí, 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 no, sí. no creo que nadie estaría en desacuerdo porque, sí, te digo, son tantas cosas e incluso, te digo, yo creo que probablemente el 9.5 será o sea, en cuanto lo escuchas completo una vez, dices, este álbum no es menos de 9, de 9.5. Antes de que Entre nos más lo vayamos, escuchas, antes de que sí, nos sí. vayamos, la portada, yo me quedé con las ganas de preguntarle de la portada. De primera intención, ves algo, o si crees que entiendes algo, ¿no? Alguien viendo viendo el planeta, ¿no? Como el universo, las estrellas de Ujú, fondo, y alguien viendo hacia el mundo debajo, ¿no? Entre más atención le prestas, te das cuenta de que es el suelo como con nieve, una lámpara, pero lo que no llego a entender, lo que sí debe estar truqueado es ese fondo que se ve como estrellado, ¿no? Acá. O ujú, sea, pero algo debe de haber ahí, algo debe de haber de planificación, en el trabajo de producción de la portada, en la intención. Se me hace interesante que hayan elegido una portada como una fotografía, ¿no? Como esta. Y ese tipo ese juego que genera entre la imagen que crees ver de entrada, entender, y cuando lo observas te das cuenta de que, bueno, en realidad engañamos a tu mente, ¿no? O sea, es un ajá, poquito, claro. tiene una de profundidad, y en realidad es sencillo, es un truco muy sencillo, pero bueno, juega con nuestra percepción de una manera muy peculiar. Eso, pues creo que nada más. Ojalá que lleguen hasta acá en la reseña porque estoy muy satisfecho de haber logrado sacar todo esto sobre este disco. Como etiqueta, ¿qué le cambiarías? O como for fans of, ¿qué le pondrías? Eh, etiqueta creo que está bien, a lo mejor Dissonant. Pues sí, ¿verdad? La disonancia. Las disonancias y fans, for fans. Fíjate que yo sí me gustaría quedarme con ese pequeño Nero de Marte. recuerdo que me trajo de Enero de Marchi. Yo se lo Ujú. voy a poner, ¿sabes? Sí. Y, de hecho, voy a ir a Nero de Marte a ver cómo lo aprecio ahorita, 10 años después. Pero Tantisba Chat para mí también se queda. Sí. Y ya veré qué otra. No se te viene otra en la mente, ¿verdad? A ti. No, no habrá que recordar algún proyecto que se asemeje o que haya alguna influencia, pero Voy a ponerle atención, pero es que este disco sí es muy emocionante, muy, muy, muy emocionante. sí. En fin, bueno, ya dijimos lo suficiente, Dylan. Ojalá que en la semana tenga mucha chance de hablar de más cosas. Sí, Hay otros discos que ya los tengo ubicados y quiero que comentemos. va. Sí, 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 ya sabes que sí. Un gusto. Muy bien.